hablamos con Carlos del Amor, médico, psiquiatra, psicoterapeuta humanista integrativo, que se dedica al burnout y además ha cambiado su residencia recientemente de Madrid a los Pirineos. Y ha escrito un libro sobre el burnout que nos parece que es muy importante, que se llama El síndrome del burnout, y queremos felicitarte por eso, Carlos. Muchas gracias, Maga. Para los que no saben lo que es el burnout, ¿podrías explicarlo en palabras sencillas que todos podamos comprender? Sí, pues mira, el burnout es un problema de salud, ¿vale? Que está recogido en la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Y esto me gusta decirlo porque la gente tiende a identificar el burnout como con un problemilla así de la vida, ¿no? De estar un poquito estresado. Y fíjate si es importante que la OMS lo ha metido en su clasificación y de hecho cada revisión que hacen le dan más importancia. Entonces, siendo como muy directos, ¿qué es exactamente? Pues es el síndrome, o sea, el conjunto de síntomas que una persona sufre en su cuerpo, en su mente, ¿no? Incluso en su dimensión espiritual, cuando tiene demasiado estrés acumulado durante demasiado tiempo, ¿vale? Sobre todo este estrés suele ser de origen laboral, aunque obviamente también otros estreses se acumulan, ¿no? Pues el estrés de la familia, el estrés de responsabilidades fuera del trabajo, de lo que sea, ¿no? Lo de la inmigración también. Entonces todo ese estrés se acumula y acaba produciendo este síndrome. Que, pues, ¿cómo puede saber alguien que nos escucha si lo tiene o si sus pacientes lo tienen? Ujú. Pues sobre todo hay cuatro síntomas clave, ¿vale? Que serían, por un lado, el agotamiento, pues tanto estrés acumulado en el cuerpo acaba agotando y generando una sensación de cansancio constante, que además ese agotamiento, ese, digamos, sí, pues agotamiento del cuerpo, al final acaba produciendo enfermedades físicas, que yo ahí, pues con mis pacientes veo de todo, ¿no? Desde problemas de tensión arterial hasta infartos he visto, problemas digestivos súper frecuentes, ¿no? Porque al final hay mucha relación entre el estrés todo el aparato intestinal, problemas de piel, bueno, podría tirarme aquí mucho tiempo hablando de esto, pero bueno, que sepa la gente que hay síntomas físicos. Luego tendríamos el agotamiento mental, que sería como segundo bloque, que ahí pues es la falta de concentración, la pérdida de memoria, los fallos de memoria, los lapsus, y en general un poco las dificultades para ser eficientes con nuestras tareas, ¿no? Que eso cada vez se va perdiendo. Y ahí, por supuesto, pues también puede aparecer ansiedad o si el burnout avanza mucho, puede acabar en una depresión. Luego tendríamos lo más específico del burnout, que es la desconexión emocional, ¿vale? Del trabajo, que es esa sensación que tiene la persona de que ese trabajo que antes le ilusionaba un montón y que a lo mejor era incluso su vocación y lo que él sentía que más ilusión le hacía en este mundo, pues cada vez le empieza a dar más igual, empieza a haber una barrera emocional con el trabajo y se desconecta la persona de eso, entonces ya deja de disfrutar del trabajo, deja de ilusionarse y al final, pues incluso hay personas que ya no solo es que no les motive su trabajo, sino que tienen irritación hacia su trabajo, hacia sus clientes, pacientes, alumnos, ¿no? Lo que sea. Y eso también es un problemón, porque al final les genera más rabia que otra cosa, ¿no? Su propio trabajo o esas personas. Y ya lo último es la desconexión, bueno, más espiritual, que sería que una de las cosas que el trabajo nos aporta en la vida es autorrealización, ¿no? Y esto incluso lo dice la OMS, ¿no? Pues en el burnout se pierde esa capacidad de autorrealización que te da el trabajo. Digamos, como que en vez de llenarte, te deja vacío. Y, y bueno, el problema del burnout no es solo que afecte al trabajo, sino que yo lo veo también en las personas a las que ayudo con esto, que al final te acaba afectando a toda tu vida. O sea, ya no solo es que desconectes del trabajo, sino que luego en tus ratos de ocio, con tu familia, en tus relaciones, estás tan agotado y ya tan cansado que también te desconectas de eso, ¿no? Y eso probablemente sea lo más doloroso al final, ¿no? Y lo más peligroso. Ujú. ¿Qué es lo que te llevó a escribir sobre este tema? Bueno, por un lado, porque yo tuve un par de cuadros de burnout bastante potentes. Uno cuando trabajaba en Madrid en la sanidad pública, que ahí pues era difícil no quemarse porque haciendo guardias, entonces llegabas a trabajar 80 horas a la semana. Bueno, pues era muy loco, ¿no? Ese nivel de estrés y de trabajo. Incluso la parte de sentir que
te frustraba sentir que tú tenías herramientas, ¿no? Que, por ejemplo, yo estaba aprendiendo en ese momento con vosotros en el máster y que no las podía aplicar porque no tenía tiempo ni recursos, ¿no? Y eso era muy frustrante, ¿no? Esto es una de las causas muchas veces que lleva a la gente al burnout. Y bueno, eso lo intenté cambiar, ¿no? Y hice un paso importante que fue empezar como autónomo y montarme un poco mi propia consulta y demás. Y ahí, pues, también tuve una gran crisis de burnout, porque aunque ya sí que trabajaba mucho más alineado con mis valores, pues me desbordó muchísimo toda la parte de gestión, de organización de un poco de agendas, de horarios, ¿no? Pues nadie me había enseñado nunca a gestionar mi tiempo y ahí, pues, tuve, de hecho, mi crisis más grave, que acabé incluso con una hernia lumbar, ¿no? En mi peor momento de burnout, que por eso digo que el burnout da muchos síntomas físicos, ¿no? Y yo lo experimenté, incluso llegué a tener pues algún síntoma depresivo en ese momento. Y bueno, pues ahí fue cuando me di cuenta de que todo lo que yo había ido aprendiendo, el trabajo personal que había hecho, tenía que empezar a enfocarlo muy en serio hacia la parte laboral y de hecho ahí pues empecé a ayudar a otros profesionales a salir del burnout, ¿no? Me empecé a enfocar más en ese tema. Y a partir de ahí empezaste a escribir tu libro. Bueno, a partir de ahí empecé a crear mi proyecto en torno al burnout laboral y que de hecho digamos, la columna principal de mi proyecto es un email que envío cada día a mi comunidad, que es un email gratuito, ¿no? Que la gente, que, pues, si a alguien le interesa, se pueden apuntar en carloscenalmor.com y ahí voy divulgando sobre el burnout, ¿no? Y ya tiempo después me contactó una editorial, que es la editorial Vergara, y me ofrecieron hacer el libro y bueno, ahí se conjugaron varios astros y al final pues me lancé a escribirlo. ¿Qué crees que necesitan las personas que sufren de burnout? Pues lo primero es que hay que analizar cada caso, ¿vale? Porque hay que ir a las causas reales del problema, ¿vale? Porque con esto del burnout hay mucha solución rápida, ¿no? Pues ha puesto muy de moda los talleres de mindfulness en las empresas, ¿no? Que eso es algo un poco que critico en el libro. No critico el mindfulness en sí, obviamente, sino que se intente solucionar todo a base de talleres de mindfulness o de yoga o de lo que sea, ¿no? O a nivel más personal, a base de pastillas y de ir al médico y que el médico te diga, pues nada, te tomas una pastilla y ya he visto ya muchas personas que llevan años tomando pastillas por burnout y que, claro, pues llega un punto que no estás yendo a la causa, ¿no? Entonces, lo que necesita la gente es pararse un poco y si es acompañado por un profesional mejor, ¿no? Para analizar en su caso qué le está llevando al burnout, qué causas hay en su vida y solucionar esas causas, ¿no? Si no vamos a las causas del problema pues no lo vamos a solucionar. Y hay ciertas cosas que ayudan, como estas cosas que he dicho, pero si no vas a la causa, pues de poco va a servir, ¿no? Se convierten en parches. Y entonces, bueno, sobre qué causas suele haber más, ¿no? Pues si nos metemos un poco por ahí, que a ver, es muy amplio esto, ¿no? Pero por un lado habría que hablar de las causas externas a la persona, que sería, bueno, desde la propia sociedad y lo loca que está la sociedad y cómo nos empuja a la hiperproductividad y al agotamiento, ¿no? Y a que nunca nada sea suficiente. Todos los mensajes un poco que recibimos desde pequeñitos, ¿no? Sobre esto. Los entornos laborales, que muchas veces son muy tóxicos, ¿no? Desde a nivel de relaciones con los compañeros, con superiores, de exigencia, de retribución poco justa, ¿no? Y de poco, pues, toda la parte también muchas veces de desalineación de los valores del empleado, ¿no? Bueno, pues todo esto va quemando, hay muchas cosas más. Y ya luego está la parte personal, que es, sobre todo yo hablo mucho pues de la personalidad, que lo trabajo mucho desde además la psicoterapia humanista integrativa, ¿no? Esta parte. También hablo del cuidado del cuerpo, pues un poco ya con todos mis conocimientos como médico, porque al final si no cuidamos la base de lo que somos, pues es mucho más fácil acabar quemados, ¿no? Entonces, cada persona hay que ver qué es lo que le está afectando más, intentar cambiar y trabajar eso, ¿no? Que será pues de diferentes maneras según lo que cada uno sea y es un poco lo que abordo en el libro, ¿no? Pues voy abordando un poco de todas estas patas. Ujú. ¿También trabajas con ellos a nivel emocional? Sí, ¿no? Bueno, de hecho en el libro hablo mucho de gestión emocional, aunque no he hecho un capítulo específico de eso, ¿no? Porque además creo que la gente no lo entiende muy bien e incluso les echa para atrás. Pero sobre todo cuando trabajo la parte de la personalidad,
me centro mucho en las emociones, ¿no? En, pues, yo qué sé, en el miedo, en la culpa, en la tristeza, y doy un poco mi orientación sobre cómo transitar esas emociones y cómo gestionarlas, ¿no? Y ya en el trabajo ya que hago yo con mi programa, ¿no? Con las personas, que al final el libro, pues es un pequeño esquema del programa CIMA, ¿no? Que es el programa que uso para ayudar a la gente a salir del burnout. Pues ahí nos metemos mucho más, ¿no? En el tema emocional y en ayudar a las personas a gestionarlas, pero bueno, desde esta perspectiva de aceptación, de permitir que la emoción esté, ¿no? Y de no querer enfrentarnos con ella, Ujú. que es súper importante, ¿no? Porque de hecho mucha gente con burnout suele tener mucho bloqueo emocional y pues suele haber también mucho este ser fuerte, ¿no? De yo Ujú. tengo que ser el súper trabajador genial que lo haga todo a cualquier precio y mis emociones pues las escondo debajo de la alfombra, ¿no? Esto se ve mucho y hay que trabajar mucho pues en ese sentido. Ujú. Gracias. En los hospitales, en las consultas médicas, en las consultas de psicoterapia, ¿tú crees que se está trabajando como tú trabajas o cómo están trabajando? Pues a ver, no creo, la verdad. O sea, a ver, habrá gente que sí lo haga, pero yo lo que he visto en la mayor parte de los casos es que no hay este enfoque. Bueno, primero, los profesionales sanitarios, primero ellos están quemados, ¿vale? Y segundo, es que el problema del síndrome de burnout no se entiende como un problema serio, ¿sabes? O sea, en general, pues si acaso te diagnostican ansiedad, entras como en el bote gigante, ¿no? De la ansiedad, de la caja, un poco cajón desastre, y pastillas y yo qué sé, ¿no? Pues a lo mejor alguna técnica cognitivo-conductual y no sé qué. Entonces, bueno, también entiendo y yo esto lo digo, pero a la vez siempre defiendo que es que, claro, si tú tienes 5 minutos por paciente, pues es que no puedes hacer mucho. O sea, Imposible. incluso aunque algunos sí que tengan formación y herramientas, ¿no? Que lo que yo veía que me iba a pasar, entonces, pues por eso decidí salir de ahí, ¿no? Pero bueno, creo que tristemente, aunque hay buenos profesionales e incluso médicos de atención primaria que ven mucho este tipo de casos, que se han formado mucho en terapia y demás, pero claro, la realidad que viven, pues no les permite, creo, hacer bien esto, ¿no? O lo pueden hacer con poca gente también. Ujú. Qué pena. Sí. ¿Cómo cambiarían sus pacientes, los pacientes de estos psiquiatras, de estos médicos de familia, de estos psicoterapeutas, Ujú. si aplicaran lo que tú transmites en el libro? Pues, a ver, o sea, si se aplica esto que yo transmito en el libro, pues obviamente el objetivo es salir del burnout. Y mi experiencia se puede salir muy rápido. O sea, por eso mi programa dura 3 meses, no un año, ¿no? Porque realmente ese conjunto de síntomas lo podemos eliminar muy rápido. Eh, Obviamente hay unas transformaciones más profundas y un mantenimiento, digamos, que claro, la persona, quiero decir, tú aplicas unas herramientas, cambias unas cuestiones internas o externas y eso, pues para que no vuelvas al burnout hay que seguir trabajándolo, ¿no? Y hay que seguir manteniéndolo. Pero yo creo que con realmente con unas directrices bastante sencillas y un acompañamiento bastante sencillo se puede hacer muchísimo, ¿no? Por los pacientes y realmente pues el burnout se podría eliminar bastante rápido. Cuando escribiste tu libro, ¿lo escribías para profesionales o lo escribías para el público en general? Para el público en general, ¿no? Siempre, porque libros para profesionales hay algunos ya, hay uno pues a lo mejor más para el ámbito empresarial, hay uno muy académico, ¿no? Pues un catedrático que ha estudiado mucho el tema, pero lo que no había era un libro escrito por o sea, escrito, digamos, editado por una gran editorial y pensado para el gran público en habla hispana, ¿no? O sea, en ese sentido, mi libro es el primero y ojalá vengan más, porque querrá decir que el tema se divulga más, ¿no? Como otros temas de salud ahora, ¿no? Pues el SIBO hay 300.000 libros, ¿no? Sobre el tema. Bueno, eso es porque hay preocupación, ¿no? Hay movimiento. Pero en ese sentido, pues mi libro es el primero y siempre yo lo he escrito de una manera muy sencilla. O sea, que la gente me lo dice, como dices, cosas súper profundas, pero se entiende perfectamente, ¿no? O sea, no tienes que ser psicólogo ni tener ningún tipo de formación sanitaria de nada para entenderlo.
y está pensado pues para ayudar a la persona de a pie a entender su problema y poder hacer cambios, ¿no? Y obviamente, como siempre pasa cuando enfocas las cosas desde una perspectiva un poco más profunda, pues el crecimiento que te llevas te va a afectar a muchas otras áreas de tu vida, ¿no? No solo el burnout, sino, pues yo qué sé, pues van a aprender mucho de personalidad, de gestión emocional, ¿no? Como hemos hablado, de gestión del tiempo, de herramientas de productividad, de un poco análisis de la sociedad también, ¿no? En la que estamos ahí, bueno, muchas cosas que la gente se está llevando en el libro. O sea que, pero aparte del público en general, que yo creo que es estupendo, a mí me ha gustado mucho tu libro, creo que es Ujú. un lenguaje muy sencillo, efectivamente, y muy fácil de comprender por cualquier persona. Los psicólogos, los médicos, ¿les es útil también para ellos? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque, o sea, es un libro que, como dices, ¿no? Aunque el lenguaje es sencillo, estoy hablando de un tema del que casi no hay literatura, ¿no? Y desde luego, con la perspectiva con la que yo lo abordo, tampoco hay nada. Entonces, mm, claro, de hecho, el título del libro, que lo hemos llamado El síndrome de Burnout, ¿no? Que pues, también esto fue un poco así pactado con la editorial, pues es un poco para ver si conseguimos que saque un poco el manual de referencia, ¿no? Para el tema. Tanto para la persona un poco de a pie como, por supuesto, para el profesional. Y que el profesional lo lea, se lleve mucha información pues de toda mi experiencia profesional con esto y todo lo que yo lo he estudiado y y que le sea a la vez entretenido, ¿no? Porque entretenido es. Sí, a mí me ha parecido muy, muy fácil, muy cómodo y muy útil, efectivamente. Creo que lo que aportas son cosas sencillas, pero al mismo tiempo muy prácticas para cualquier profesional o para cualquier persona que está sufriendo burnout. Así que muchas felicidades. Nosotros desde aquí recomendamos tu libro y también en Bonding, en nuestra revista, lo estamos publicitando porque creemos que es de gran ayuda para grandes profesionales. Y Eh, bueno, Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y si quieres decir algo más para cerrar. pues nada, invitar a la gente a que lo tenga, que lo lea, que compre y lo vaya pasando por ahí, ¿no? Porque a mí, bueno, esto suele pasar a los escritores, ¿no? No te interesa tanto que el libro se venda mucho, sino que la gente conozca el mensaje. Y, y bueno, pues que eso, están invitadísimos y también, como ya invito en el libro, pues están también súper invitados a mi comunidad por email, que es totalmente gratuita y que además, pues ahí voy dando más información, hay un test de burnout también, que también lo comento en el libro, y eso lo pueden usar para sí mismos o para sus pacientes o sus clientes o lo que necesiten. Así que, pues muchas gracias, Maga, un gustazo hablar contigo. Estupendo, pues ha sido un placer, Carlos, y cerramos aquí. Gracias por todo.